Amigos de AGS Sport, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues estamos aquí ya comenzando un nuevo programa, platicando con Samuel. Como saben, como les dije hace ratito, vamos a hablar acerca del deporte, de grandes personalidades a nivel nacional, a nivel estatal, por supuesto, que han dejado gran trayectoria, sobre todo aquí en Aguascalientes. El día de hoy, de manteles largos. Primer programa, invitado de lujo, después de andarlo correteando por mucho tiempo, podemos estar aquí en una plática entre compas, en una plática de amigos. Profesor Juan Antonio Nungaray, Gracias, muy buenas Samuel. tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, Iván. Pues no nos correteamos, Samuel. Lo que pasa es de que Por los quedamos el tiempos. compromiso que tenemos con los castorcitos, Sí, es los cierto. compromisos que se vienen. Mañana, profesor, no, mañana no, porque tenemos entrenamiento. Tenemos juego. O sea, no nos correteamos. Lo importante, como decía un hermano mío, eso fue ayer, lo importante es que ya estamos aquí. Y de veras felicitarlos, Iván, Samuel. Estos programas a nivel local debe de ser. Bueno, no sé. Internacional, somos internacionales, Somos profesor. internacionales, ahí está, Internacionales muy bien. somos. Hasta Nueva York se va a ver. Que hablemos del deporte local. Así es. La experiencia que yo tengo cuando estaba en aquel Canal 6 en aquel entonces, yo les decía que hubo mucho éxito, no por nosotros, porque le dábamos a la raza lo que quería. Entonces ellos por medio de llamadas hablen de esto. Había comunicación, Había interacción. comunicación, sí. Era básquetbol, Sí, sí, porque sí. transmitíamos básquetbol. Pero ya después había momentos de que iban a que diera el rol de no sé qué cosa, el rol de otro, local. Porque pues lo que nos debe preocupar primeramente, yo creo que Es es aquí, aquí Aguascalientes, Aguascalientes y Aguascalientes. de ahí que se difunda. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, me da mucho gusto. Y esto yo pienso que debe de pegar. Aunque tengan un invitado de lujo el día de hoy, los que vengan deben de ser igual, Pues ¿no es cierto? estamos haciendo parteaguas en esto, en esta idea original de AGS Sport. Y pues qué mejor que comenzar con usted, profesor, de gran trayectoria. Y para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, la primera pregunta, profesor, ¿quién es el profesor Juan Antonio Nungaray? No un enamorado, un fanático del deporte en general. Sí, Yo contigo sabemos. tengo oportunidad de platicar ahí en los entrenamientos de los niños. Gente no me identifica por ese lado. Transmití mucho béisbol. Y la gente cuando yo hablaba de béisbol se sorprendía. ¿Cómo el profesor Nungaray en béisbol? De hecho, me pasó a mí hace unos días que empezamos a platicar y que me empezó a sacar el béisbol. Yo me quedé. Ese es un secreto que ahorita vamos a ver, Ah, pero bueno, sígale, sígale. fanático de esto y desde muy niño en mi pueblo soy huasteco. Ciudad Valle, San Luis Potosí, jugué mucho béisbol. Ujú. Creo que buen nivel. Otra vez llegué a jugar básquetbol profesional. Fui Pantera como jugador y luego como entrenador. Pero siento que el béisbol me llevó a un más alto nivel. Ok. En aquel entonces, 1956, juego perfecto de Don Larsen, Yankees de Nueva York, y soy Yankee desde entonces. A mucho Pero orgullo. Somos dos. podemos platicar, no sé, sin presumir, porque no soy muy presumido que No, yo digamos, sé que no, yo de sé que no. cualquier deporte, porque te repito, Samuel, un fanático de los No, yo lo sé, deportes. y no solamente de básquetbol, que es como muchos lo conocemos o reconocemos en la trayectoria de básquetbol, Castores. ¿Quién ha oído hablar de Castores aquí en Aguascalientes? Pero parte de lo que está diciendo el profesor, sí es cierto. Estuvimos platicando la semana pasada, tuvimos esa oportunidad de platicar, y me empezamos a hablar de béisbol, y lo vamos a ver más adelante en la plática. Números, estadísticas, jugadores, datos, juegos perfectos, alineaciones. Es una biblioteca el profesor en cuestión del deporte. Y no solamente del básquetbol, como dice, del béisbol. ¿Cómo empieza el profesor Juan Antonio Nungaray en el deporte? En el deporte, otra vez jugando béisbol. Ajá. Y bendito sea Dios, soy creyente. Tuve un manager en mi escuela secundaria en Ciudad Valles. Él había sido jugador profesional con los Alijadores de Tampico de no sé cuántas décadas atrás. Muy exigente, muy exigente. Ahí te voy a decir cómo me gustó ser entrenador. Él nos Ah, ok. hacía, él nos mandaba las jugadas. Ya haz de cuenta que éramos profesionales. Todo era por medio de, como dicen en el béisbol, todo por medio de señas. Acá Todo por medio las de, típicas, ¿no? sí, 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 sí. Y él nos hacía, por ejemplo, si en la entrada anterior a mí me había tocado batear, o sea, podía pasar 6 peloteros niños antes que yo después, pues yo me iba de coach a primera y el otro se iba a tercera. Ajá. Si a él nos mandaba señas a nosotros y las transmitíamos al bateador o a los que, como se necesitara. Entonces ahí me encantó Entonces ya empieza sí, por sí, ahí sí, de ya. estar mandando señales, de estar mandando Exacto. muévete, córrele, bríncale. Sí, y eso fue lo que me animó a querer ser entrenador, enseñarle a otros. ¿Qué edad tiene ahí, profesor? Imagínate,
te estoy hablando de la prehistoria, que serían 11, 12 años, primero de secundaria, segundo de secundaria, Ah, ok. ¿sí? Y luego nos venimos a vivir a Aguascalientes. Ahorita si estuviera Héctor me diría, si yo les digo que estoy un poco excedido de peso, Héctor se reiría un poquito. Pero yo en mi escuela secundaria, Samuel, Ujú. fíjate, la Huasteca, si no conocen la Huasteca, no se Sí, la no, un pierdan, es lugar increíble. tocado A, por Dios, un lugar a ahí. cuadra y media de mi secundaria estaba el río Valles. En aquel entonces eran aguas limpias, no como ahorita que está todo contaminado. Gente les platico y les da risa. Llegamos en nuestras bicicletas con el guante aquí metido en el manubrio, una bolsita de plástico. ¿Qué crees que llevamos en la bolsa de plástico? Jabón y estropajo. Aprovechar, termino de Terminando jugar, me terminando meto a del bañar. entrenamiento, teníamos que ir a nadar. Había competencias atléticas, yo participaba en salto de longitud, salto de no sé qué. O sea, No, deportista, no, deportista. pero totalmente entregado, totalmente entregado. Ok, si me permite, vamos a un corte y seguimos con eso de Ciudad Valle, ¿sale? Vamos a corte, gracias. ¿Sabías que la clave es estar en movimiento? Hacer ejercicio disminuye el riesgo de padecer enfermedades, ayuda a controlar el peso corporal, mejora el estado de ánimo y fortalece tu sistema inmune. El deporte es salud. Ya no esperes más. Comienza ahora. Instituto de Salud, Instituto del Deporte y asociaciones deportivas. Contigo al 100. Gobierno del Estado. Pues seguimos aquí hablando, platicando con Samuel. Hablábamos de Ciudad Valle, es un lugar precioso. Y ahora sí, literalmente jugaban ustedes limpio. Jugaban y después se Ah, metían al no, río. sí, 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 porque sudábamos mucho. Imagínate cómo llegamos a la casa El oliendo calor a ahí, ¿no? Y todo. demasiado calor. Entonces, bueno, combinábamos el béisbol con la natación. Para nada básquetbol, para nada. Pero había niños que venían de un municipio que está más arriba, se llama Gilitla, Ajá. que ahí, Cárdenas, San Luis Potosí, la ciudad grande, grande, bueno, sigue siendo, es Ciudad Valles, entonces muchos iban a estudiar ahí. Ahorita hay un campus de la Universidad Autónoma de San Luis, Ok. entonces muchos tenían que desde niños llegar a Valles a estudiar secundaria y luego la prepa. Y cuando llegaban esos tipos de niños, ellos jugaban básquetbol. Ahí es donde usted Allí es donde empieza a ver el empiezo a ver el básquetbol. básquetbol, pero nunca a jugarlo. Pero yo, Samuel, a esa edad de 11, 12 años medía 1,83. En aquel entonces yo era alto, Muy muy alto alto. era, muy Me alto. invitaban, me invitaban, y no, pues al básquetbol no. Pero luego coincidió que nos venimos a vivir a Aguascalientes. Entré a la secundaria, que le llamaban la secundaria el ferrocarril. Ah, ok. Era Allá por donde está donde ahorita estaba, Ferronales o algo así. Ok. a un lado de la estación, Ah, ok. ahí. Ujú. Entonces, la mayoría de mis cuates jugaban básquetbol. Y luego mi padre patrocinaba un equipo de béisbol, pues yo jugaba béisbol. Ujú. ¿Qué posición jugaba? Primera base, Primera base. Ok. primera base. Ahorita te platico las anécdotas de la primera base. Entonces, a mí brincaba mucho yo. Y la Brincaba. estatura. Yo, con un Digo, atleta, 83, deportista desde sobre niño. todo. Porque ahorita cuando ves que un muchacho de un 83 agarra el aro, te quedas sorprendido. Yo lo agarraba y clavaba las pelotas, brincaba muy bien, un atleta. Entonces me invitaban a que jugara básquetbol. Ajá. Y ahora lo que es tu segunda casa, el Instituto del Deporte, hay un profesor, profesor Samuel, no me acuerdo del apellido, bendito señor. Él trabajaba mucho voleibol, fíjate, mucho voleibol. Ujú. Todo el voleibol de Aguascalientes era él. Entonces yo iba, porque ahí nos daban la clase de educación física de la secundaria, la tomábamos allá. Llegaba yo y veía ahí los entrenamientos de voleibol, no básquetbol. Y Voleibol. luego se estaban preparando para un regional en Durango. Entonces me dice el profesor Samuel, ya te vi jugando básquetbol y agarrando el aro. ¿Tú no quieres jugar voleibol? No, señor, yo no sé jugar voleibol. Pues vente y cuando vayan a hacer las clavadas, tú aunque no sepas, nada más brinca y estorba, brinca y estorba. No, pues sí brincaba y estorbaba. O sea, ya llevamos béisbol. Ya llevamos inicio de básquetbol y ahora viene el voleibol. Pero no, bueno, ahí te va, porque Ajá. no lo llegué a jugar. Ah, ok. En una íbamos a bloquear y el muchacho que estaba a mi lado se atravesó también, lo pisé y me fracturé la tibia y el O peroné. sea, no lo trató bien el boli. El voleibol no me trató bien, pero me dijo el profesor, mira, ya te iba a pedir las fotos para que nos acompañaras en el voleibol a Durango. Dije, ¿qué tengo que hacer en el voleibol? Pues ya no la hice ahí, duré mucho tiempo enyesado. Y regresé y bueno, pues ahora sí que por obligación, con los que yo me juntaban jugaban básquetbol, Ajá. pues empecé a jugar El grupito, básquetbol. la pandilla. Sí, 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 sí. Pero me invitaban, Samuel, fíjate qué curioso, porque yo, sin darme cuenta, como que era líder, ¿sí?
Entonces, Era de los que volteaba y ahí venían todos a seguirlo. sí. Pero entonces, a la hora del juego, mira, vamos a hacer esto. Ellos sabían más básquetbol que yo, pero tenían que obedecerme, ¿eh? No, con el tamaño, pues, Y me imagino, y lo atleta. Un buen carácter como el de Héctor. Un saludo a Héctor. Un saludo a Héctor. Duré un tiempo aquí y luego me fui dizque a estudiar México 68 a la Ciudad de México. Le tocó todo el Sí, movimiento. todo el movimiento. Y en la colonia donde yo vivía, en la colonia San Rafael, cerca del plan sexenal, había una prevocacional. Y había muchos niños y me veían, no, yo era pues llamaba mucho la atención, sí, el tamaño. el perro mayor yo para jugar ahí. Todos los niños, una vez llegaron un grupo de niños, oye, ¿y no te gustaría ser nuestro entrenador? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenía ahí? Yo tenía ya 18 años. 18 años. 18 años. Órale. Y ya estaba la palabra entrenador Sí, ya estaba la rondeándolo, palabra estaba cerca de entrenador, usted ya ahí. sí. Entonces, me puse a entrenar a los niños para torneos internos de la prevocacional. Básquetbol. Y ganábamos básquetbol. Pero yo empecé a ir a jugar campeonatos nacionales. Mi primer campeonato nacional fue en Guadalajara, lo que llamaban aquel entonces Primera B, lo que segunda fuerza más bien. Segunda fuerza. Y de ahí ya empecé a destacar. Me acuerdo que en ese campeonato nacional debes de conocerlo, oído de Fernando Tiscareño. Sí, claro. Llegó Sí, el Tisca a ese nacional con el pelo largo, todo grasoso, todo así. Y ese cuate, qué onda. Brutal jugador, tremendo jugador. Sí, Entonces empezaba a saber después que Raúl Palma, bueno, Sí, de todos ellos, pero te digo de aquellos monstruos sagrados, Manuel Raga. Y yo sostengo mucho como entrenador con mis niños. La semana pasada, no me desvío, luego me regreso. No, ustedes, jugamos, aquí no hay un guión. Es charla de compas. Aquí estamos de compas. De Aquí compas. no hay un guión. La semana pasada, una de las categorías de Oscar, de Castores, jugó contra, no me acuerdo cómo se llama el otro equipo. No, Samuel. Fíjate, fui como entrenador a unos Juegos Panamericanos a Cuba, de niños. Imagínate la cantidad de básquetbol que he visto de niños, sobre todo. Nunca había visto yo a un niño, no bueno, dominante, que es diferente como ese niño que nos enfrentamos, va a ser una semana. Entonces, a lo que voy es esto, yo manejo mucho con mis niños. Sí. En la categoría donde va a jugar Alex, un saludo Alex, a tu hijo. Échale ganas. Saludos, mijo. Lo manejo mucho y llego con los niños. ¿Quién es el mejor de todos? Dicen que las comparaciones son malas. Yo no lo tomo como malas, sino trato de compararte que y que lo... Sí, el enfoque que le dé uno. Sí, el enfoque que le dé uno. Ajá. Pregúntale a Alex. ¿Quién es el mejor de todos? Así, Joaquín. Es lo que le iba a decir. Joaquín. Y luego de Joaquín, Diego. Muy bien. Ya no digo nada y me retiro. Vengan, cuando hago esto, Joaquín y Diego ya están así. Bueno, y explotas, ¿verdad? ¿Por qué Joaquín y Diego son los mejores? ¿Y por qué aquel viene entretenido y distraído y todo? Sí, Entonces yo siento que debes de tener esos ejemplos. Si él puede hacer eso, ¿qué te falta a ti? A mí me enseñó mi manager de béisbol. Eres completo, estás igual que aquel. Claro, hay talento, o hay quien no tenga el talento, ¿verdad? Pero si tú lo haces con entrega, con dedicación, con deseos de decir quiero llegar a tener objetivos. Yo como era fanático del béisbol y ya los Yankees, los Tigres del México de béisbol, yo quería jugar mínimo Liga Mexicana. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Trabajar y trabajar. A ver, profesor, vamos a otra pausa y seguimos, porque eso está muy interesante. Ya vamos, vóley, básquet, ya entrenador, ya todos los juegos, pero seguimos ahorita.
continuamos, profesor, ahora sí. Entre compas. ¿Y luego? Entre compas, bueno, ya me agradó esto y los equipos que empecé a jugar intramuros de la prepa. Ajá. Te vuelvo a repetir lo de hace un rato. En México, esto en México. No, esto ya cuando antes de irme me adelanté ahí. Ok. Intramuros de la prepa. En aquel entonces, Samuel, era la única prepa aquí en Aguascalientes. ¿Cuál era la prepa? Pues lo que llamaban el IACT, Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología, que era, después formó parte de la universidad, nació con esa prepa, la Universidad Autónoma. Después hubo otras, había torneos intersecundarios. Ustedes no conocieron la cancha del Estado. Era una cancha pequeña. Yo sí. ¿Sí la Y conociste? tengo una anécdota porque creo que la primera vez que lloré por un partido fue que perdió Panteras con Chihuahua. Yo estaba como Alejandro, como mi hijo chiquito. Ah, bueno. Perdió Panteras y toda la noche fue llorar y llorar y llorar. Sí, me acuerdo y si mucho te acuerdas de eso, era una cancha pequeña, pero vivías el juego. No, sí. Estabas en la última grada y sentías te sentías parte de lo que estaba en la duela. Bueno, pues como dice usted, la vibra, no sé cómo le llaman ahora, que le llaman ahora la vibra, pero la emoción, todo el público ahí casi en la cancha. Sí, casi metidos en la cancha. Y eran clásicos aquellos juegos. Clásicos. Bueno, a mí me tocó jugar ya después, un poquito después con Panteras, pero ya en esa cancha, con Andy Stoglin, un entrenador que vino de tu universidad ahí en El Paso, del Paso, sí, y trajo varios jugadores del Paso. Pero te digo, volviendo un poquito en la prepa, los intersecundarios, Samuel, era la muerte. Eso se llenaba y había pleitos. ¿No? El interprepas era la misma, era una pasión. Fíjese que eso sí, a mí todavía me tocó jugar los intersecundarios, como dice usted, y los interprepas, y se llenaban las canchas. O sea, había un Cebetis 39 contra un 168 y se llenaba el cuarto centenario. Sí. Las canchas de afuera del cuarto centenario, intersecundarias, la 3 contra la 1, era del Morelos, se llenaba. Bueno, jugamos en el cuarto centenario, una final, la escuela, ya como escuela de básquetbol, contra una selección de secundarias. Y mis hijos todos estaban en la secundaria 3. Incluso, la gloriosa 3. La gloriosa 3. Sí. Déjeme, me paro de pie, la 3. La 3. Incluso en aquel entonces ya querían expulsar a mis hijos porque el que era el maestro de educación física dijo que esos alumnos tenían que jugar como secundaria 3. Hablé con el director y les permitió. Total, jugamos una final en el Hermanos Carrión. Llenísimo, te tocó ya. Sí, pero ya, llenísimo, no, llenísimo. Y nunca habían mencionado tanto a la mamá de los Nungaray como en ese juego. Jugaba el odioso ratón. Eran mentadas de madre para todo. Y les ganamos. Y luego pasaron a prepa. Entonces todos jugaban con el glorioso Cebetis 39. Bueno, ahí sí diferimos, pero bueno. Y jugamos una final contra el Castelazo, que después estaba Saavedra y bueno, jugador, que después... Los Hernández, ¿no? Ya. Sí, ellos llegaron a jugar conmigo ya como nivel selección juvenil. De ahí viene Castores, más o menos, pero no me adelanto, creo. Casi ahí empezó, se llamaba Escuela de Básquetbol. Ok. Pero yo quería que tuvieran un nombre de guerra, ¿verdad? Que los Tigres, que los estos, que lo otro. Te voy a platicar, Samuel, porque yo pienso, vamos a animar mañana que tenemos una tipo kermés, muchos juegos ahí en nuestras canchas, que vean esto. Ustedes me dicen cuándo lo van a pasar para que lo vean. Sí, vamos a tratar de poder grabar para que vean lo que estamos platicando de lo que va a pasar el día de mañana. Y ahorita más o menos hacemos un contexto de lo que va a pasar. Pero de hecho, si están ahí en su casa, dejen de comer, dejen de tomar, dejen de ir al baño, porque le voy a sacar el secreto del nombre de Castores. Es algo que yo no sé. Entonces sí es una primicia para AGS Sport. ¿De dónde viene el nombre Castores? Y para mucha gente, ¿sí? Y tú dices que no vayan al baño. Va a estar tan interesante para nosotros que se pongan un desechable para que no pierda nada. Yo quería un nombre, incluso el Vini ha publicado las primeras playeras. Las playeras, ¿has sí, visto? Vi su publicación en y en la primera, cuando él estaba chiquillo, escuela de básquetbol, y un muchacho que fue mi alumno es licenciado en diseño gráfico. Puso un mono así y con el balón acá, pues no, eso no es lo de nosotros. Entonces ahí a un lado de nuestras canchas es un kinder. La directora del kinder
era mi hermana, sigue siendo mi hermana, pero ya no es la directora. Y nos permitía, Samuel, sesionar cada 2 meses en el salón de cantos, el salón más grande. Entonces ahí siempre ha sido nuestra filosofía. Ver primero el desarrollo del niño como persona, y el básquetbol viene después, se integra. Muy importante. Muy importante el deporte. El valor y luego el deporte. Exacto. Y hay entrenadores que hay que ganarlo como sea. Como sea, y no importa que no hayas ido a la escuela, tú vente y aquí juegas. No. Y así lo hacíamos nosotros. Yo con los niños les dejaba tareas y me las tenían que llevar. Dibujen una cancha, les hablas tú, corra por el carril. Y dices, pues ¿cuál es el carril? Agarra el carril de en medio, ve por los callejones. Entonces ellos tenían que llevarme su cuaderno, todo escrito, los carriles, todo. Y un día se me ocurre dejarles de tarea a los niños cómo les gustaría que nos llamáramos. Los osos, los perros, los gatos, como ustedes quieran. ¿Me van a dibujar algo? Y lo van a explicar delante de los niños, cada quien. No, todos así, bueno, al principio sorprendidos, después encantados por lo que iban a hacer. Por la idea, ¿no? Ellos iban a bautizar a la escuela de básquetbol. No, pues llegaron ahí al salón, porque eso lo hicimos ya en el salón. Tú, Samuel, ¿cómo quieres que nos llamemos? Hormigas. Nos parecía bien, ¿por qué? Porque trabajan, porque hacen grupo y van a cargar un objeto pesado y entre todas se van. Muy bien. Avispas. Y explicaban su razón. Su razón. Y entonces, en aquel entonces, cuando ya los querían expulsar de la secundaria 3. A los Nungaray. Bueno, al equipo, desde antes. Bueno, a Héctor le tocaba ya, a Héctor y Albini, entrenaban conmigo, digo, por mencionarte algunos conocidos, sí. Entrenaban conmigo toda la familia Lizalde durante todo el año. Y venían los juegos escolares, Samuel. Venían los juegos escolares, tienen que jugar con su escuela, tienen que jugar con su sector, y yo los iba a ver jugar. Entonces, a esos niños les tocó pasar por todo esto. Entonces, Hugo Lizalde, el ingeniero Hugo Lizalde, que también es parte de nuestra escuela. Un saludo también. Un saludo, yo le digo Ramón Ramírez, ya sacó un castor. Bueno, pero ¿por qué castor? Sí, mira, Juan, ¿por qué castores? Tú trabajas todo el año con nosotros y los castores hacen una represa. Y pasa el humano, la patea, destruye esa represa y el castor se queda así. ¿Qué vamos a hacer? A trabajar otra vez, a trabajar. Fíjate nada más qué filosofía de Hugo. Y sé lo que pasa. Y digo, bueno, pero ¿y eso por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque tú trabajas todo el año. Cuando vienen los juegos escolares, cada quien para su escuela. Ya regresamos, decían ellos, regresamos con nuevas ideas, con más mañas, que con ya no ganas igual de trabajar. Y vuelves a trabajar tú con los castores. Sí, nos vamos a llamar castores. Y nos vuelves a formar y seguimos trabajando. Al siguiente año había un profe, fíjate, se me olvida el nombre, era de Chihuahua, un profe de educación física chaparrito, que nos dio mucho lugar. Entonces, vinieron los Juegos Nacionales Escolares aquí en Aguascalientes. Y creo, espero no mentir, que el único equipo que ganó medalla fue el equipo infantil representado por la escuela. Claro, éramos Aguascalientes. El uniforme era Aguascalientes, pero nos dejaron. Pero yo tenía tremendos enemigos en educación física. ¿Por qué yo si no soy maestro de educación física? Y mi carácter tan bonachón, porque yo les gano de todas. Entonces había profes que sí entendían. Bueno, ¿y por qué el profe Nungaray, que ya ganó el campeonato, por qué no sigue dirigiendo esta categoría conforme vayan creciendo? No, ¿por qué? Eso nos toca a todos nosotros que somos de educación física y bla, bla, bla. Eso es el origen del nombre de Castor. A mí me agradó muchísimo. No, y es un nombre, muchísimo. Pues ya, bueno, ahorita los que conocemos, pues con gran trascendencia, inmediatamente relacionamos Castores, profesor Nungaray y todo eso. Pero vamos a otro corte, profesor. Entonces ya saben ustedes por qué Castores. Regresamos.
regresamos aquí, ya estamos después de la gran noticia de por qué Castores, de la gran primicia. Y esa anécdota que está contando el profesor me la platicó el otro día, de que muchos por ahí entrenadores no le reconocían el por qué el profesor Nungaray, Pues, Nungaray. si no era profesor. Sí, mira, llegué una vez a una, bueno, y entonces yo no es que haya hecho el seguimiento, ellos mismos, yo ya había dirigido sin ningún compromiso de que me pagaran ni nada, fanático del deporte, al Cebetis 39. Entonces todos entraron, la mayoría entró al Vini, por ejemplo, graduado de la categoría del Vini, yo creo que el 80% son egresados del Cebetis 39. Para dar un contexto un poquito a las personas que no están muy relacionadas, el profesor Nungaray está hablando, bueno, o sus hijos, Vini Nungaray, Héctor el Ratón Nungaray, Óscar Nungaray y Juan Antonio Nungaray. Los 4 hijos, 4 deportistas, entonces los famosos Nungaray. Los famosos Nungaray. Ahora sí, profesor. Entonces la mayoría entró al Cebetis 39. Entonces venían los juegos escolares, interprepas. Pues se hacía una reunión para registrar equipos y todo esto. Las juntas previas. Las juntas previas. Pues dije, pues, profe, pues usted vaya, me decía el maestro de educación física de acá, para que registre el equipo y bla, bla. Llegó Samuel a la junta y muchos, pues, Nungaray era muy conocido. Y luego Canal 6 me hizo más conocido. Profe, ¿cómo está mi profe? Que no sé qué. Y los contras. Profe, ¿de qué profe, hombre? ¿De qué profe? Y yo muy calladito. Profe es el que enseña, no el que va a la escuela y le dan un papelito para... Ahí está. Ahí está. Y subsisto de él y no. ¿Y saben qué? Les voy a ganar. El resultado, les volví a ganar. Es intersecundario contra las secundarias federales y la escuela de básquetbol. Y luego la otra de interprepas, el Cebetis 39 contra el Castelazo. ¡Qué juegazos, qué juegazos! Es que eran unos juegos, paraban, por no decir, pero literalmente paraban la ciudad. Sí. O sea, realmente los juegos juveniles, infantiles en esa época, a mí me tocó jugarlo varias veces con la secundaria 3 contra la 1, que era la gran rivalidad. Sí. Y ya en prepa me tocó jugar la 168 contra el 39, yo estaba en el 168. Ándale. Y después también el fútbol americano, estuvimos ahí, pero literalmente era un lleno. Porque sabes que Samuel también propiciaba, Aguascalientes ha crecido en 20 años, yo digo que mi querido viejo viviera, no creería nosotros mismos lo que ha crecido. Por eso el éxito del básquetbol NBA con Canal 6, porque era una ciudad pequeña y que mucha gente nos conocíamos, mucha gente. Sí. Era obligado, antes de eso, ir a dar la vuelta al Parián, andar en la calle Madero y... Profe, qué bueno el juego de ayer y todo esto. Maderear. Entonces, eso también como que propició de que la gente estuviera más metida en todo esto. Y eran las escuelas, todavía no existía la Autónoma de Aguascalientes. Por eso la mamá del Vini, mucha gente yo tuve que emigrar, no estudié, ¿verdad? Pero me fui a la Ciudad de México porque según lo iba a hacer, tenían que emigrar. La máxima casa de estudios era la prepa, que después pasó a ser la universidad y ya empezaron a salir prepas. Escuelas de básquetbol no había mucho. Después Ricardo, del CERCE, que fue mi alumno, él creó Cachorros. Sí, Cachorros. El Marley ya trabajaba. Que antes todo eso, perdón, antes de todas esas escuelas, lo único en Aguascalientes era el seguro. Yo salí del seguro. Hay muchos Ocaña, varios compañeros salimos del seguro. Con Bejarano, con el profe Bejarano. El profe Bejarano, mira, no, mis respetos. Ya no le mando saludos al profe Bejarano porque a lo mejor si es internacional esto, nos ha de estar viendo. Para mí el mejor, el profe Manuel. Bueno, parte del éxito, Samuel. ¿Quieres llegar a la excelencia? Tienes que trabajar mucho en lo que sea. Entonces yo les digo, entrenábamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado íbamos al cerro. Y en aquel entonces llegó un profesor, y ayer me acordé el nombre de él, a trabajar en el seguro, básquetbol, y hacía torneos de niños. El profesor luego, y después ya lo dices tú. Bueno. Uno de lentes, uno güerito. Medio blanco, sí que siempre usaba sombrero. Bueno, pues siempre trabajaba en el sol. No lo recuerdo, pero sí. Bueno, charro. Y hacía muchos torneos, mis respetos. Eso nos hizo crecer mucho también porque no teníamos contra quién jugar. Parte de las satisfacciones eran 2 canchas en el seguro.
Las dos canchas. Y Sí. luego llegaba Castores A contra Castores B y gritaba a aquellos y le gritaba a estos y estaba así al Dirigía final. usted Sí, en medio ahí. en medio. Pero luego ya estaba el profesor Bejarano, el profesor Leiva. Le iba. No sé si el profe Ordóñez también le tocó estar ahí, el grillo. Sí, también que le tocó. Él Pe- trabajaba la femenil, el profesor Ordóñez. Ujú. Pero el profe Manuel, no, qué bárbaro. Él vino a revolucionar todo esto. Y si mi manager de béisbol en la Huasteca me hizo pensar en ser entrenador, yo creo que el profesor Manuel Bejarano me reafirmó todo ese gusto. ¿Cómo manejaba con tanto? No, Fíjate, una vez, en la primera, fui yo a un nacional, entre otros, juvenil Norberto Mena. Entonces, estábamos en el Auditorio Morelos porque el profe Manuel trabajaba para sí, la para la universidad universidad. y estaba el profe Manuel y otros entrenadores que se juntaban mucho con él. Entonces les dije, hágame un favorzote, denme un sistema ofensivo. Defensa yo lo trabajo, un sistema ofensivo, pero fácil para que lo apliquemos en estos días y que lo aprendan los jóvenes. Eran jóvenes juveniles y se acercó uno de los entrenadores que andaba mucho con él. Mira, guau, le haces así, acá, y es una opción, y luego le cambias para acá, y es otra opción, luego para allá, medio cuaderno. Y Manuel, el profe Manuel nomás viendo. ¿Ya acabaste? Sí. Esto lo da aquí, corta, y das al cortador, si no el 2-1-2. cortador lo corto yo. Qué fácil es el básquet. Te hacía ver el básquetbol sencillo. Sí, sí, Dije, sí. bueno, si yo dudaba, que nunca dudé, aquí ya me reafirmó el profe Manuel, que en paz En descanse. paz descanse. No, Y fíjese, una anécdota. Básicamente la mayoría de los que están ahorita como entrenadores a nivel universitario, llámese Ocaña, Barrera, estaban en esa camadita del seguro, jugando en juvenil A, juvenil B, juvenil C, que antes se manejaba así. sí, sí, Ya después de sí. ahí emigraron Ya a emigraron jugar. Ricardo Soto, Alejandro Pero Barrera, vamos a otro todos corte, ellos. profesor, y regresamos, ¿sale? Ok, continuamos aquí con el profesor Juan Antonio Nungaray, entre compas, platicando con Samuel, y estábamos hablando del profesor Bejarano, del Seguro Social, todo eso. Me dice usted que influyó mucho en lo de ser entrenador, por cómo manejaba el profesor Sí, sí, Bejarano. porque te digo, yo el béisbol y todo eso ya mi manager en la Huasteca me había inducido en esto. Pero pues, el básquetbol era algo diferente y que ya lo jugaba y ya había un campeonato nacional, pues era complicado, no era tan fácil como parecía. Pero cuando te encuentras a una persona como el profesor Manuel Bejarano, que lo hacía tan fácil, y oye, el básquetbol es bien fácil. Sí. El más grande maestro que ha habido en el básquetbol en México, no sé si lo pongo al nivel, bueno, el profesor Manuel nunca dio clínicas a nivel internacional, el profesor Constancio Ignacio Córdoba, y decía eso, jugar fácil, qué difícil jugar fácil. Y el profe Manuel lo hacía. Fuimos en ese entonces, fíjate, a un regional a Irapuato. Pero yo no sé por qué regional, porque venían equipos, Sonora, Sinaloa, venían Acá equipos está del muy norte, grande la sí, región. demasiado grande la región. Llegamos a la final contra Sonora. Ujú. No, pues estábamos perdiendo, no me recuerdo, pero apretados a medio tiempo, porque éramos unos guerreros nosotros. Y en el medio tiempo, en una cancha pequeña, ahí en Irapuato, le dice el profesor Bejarano al que iba de entrenador, no voy a iniciar eran por mitades, no era por cuartos, Sí, era a no mitad. voy a iniciar la segunda mitad, a ver a quién metes. Y todos, bueno. Él aparte era muy lento, pero tenía un tiro de ahí de cerca extraordinario. Vamos a hacer esto, van a hacer esto, y cuando yo entre, porque a la raza le daba risa, vas a hacer esa jugada, pones una pantalla, le pones una pantalla indirecta allá y me la dan a mí y yo la voy a tirar. Ah, cheme. Pero sí las metía. Sí, sí las metí. Entonces, cuando iba a empezar la segunda mitad, Samuel, se nos pierde. Estoy echando mentiras. Cuando iba a terminar la primera mitad, Ajá. pidió el cambio como 4 o 5 minutos y se nos perdió y apareció en las gradas hasta allá arriba. Y este cuate, ¿qué onda? Con un cuaderno y empezó a hacer anotaciones y viendo todo. Terminó la primera mitad, se bajó al vestidor,
vamos a hacer esto, 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 esto. Ya me di cuenta de que el jugador aquel no sale, me pone una pantalla, me la dan a O mí sea, ya y está yo la siendo tiro. pionero en el scouting. Sí, hombre, pero en pleno juego, faltando 5 minutos para terminar la primera mitad. Y bueno, pues nos Pues bueno. gritaba ahí, ponte allá, Nungaray. Fernando Paredes, saludos a Fernando. Pongan una pantalla, ahora a él. La tiraba y la metía. Otra vez, ganamos tranquilamente a un equipo físicamente muy superior a nosotros, Ujú. jugando fácil, como dice el profesor Córdoba, jugar Jugando fácil, fácil. qué difícil. Bueno, pues ya me empezó a gustar esto y empecé a asistir a clínicas por todos Empezó lados. a capacitarse. Sí, les digo ahora, fíjate, un día íbamos a entrenar precisamente con los gallos que decía Iván ahorita. Me dice el Vini, oye, ¿no te gustaría ver un entrenamiento de la Universidad de Kentucky? Ay, por favor, pero ya, bueno, ponen la computadora, ahí está un entrenamiento. Antes no, Samuel, tenías que No, no se andar podía hacer eso. por todos lados, Sí. en la Ciudad de México. Y en aquel entonces, bueno, en la ciudad de Monterrey, el ingeniero Jorge Ramírez Mota, otro Dios lo haya bendecido, le metía mucho para traer buenos entrenadores, traía entrenadores NBA, Ujú. y luego el básquetbol mexicano, aquel entonces que era el pleito con la federación, hacía cursos también en la Ciudad de México, y pues ya empiezas a crecer, a crecer, a crecer más. En un curso, fíjate que yo asistía en uno de los cursos casi 2 meses en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano con el profesor Constancio Córdoba, Ajá. y nos daba también teoría del entrenamiento, Hersey Hausleber, el padre de la marcha mexicana, Sí. y nos daban medicina del deporte. Nos daban medicina del deporte, pero el maestro que nos daba decía, les voy a dar lo elemental, pero si ustedes ven que uno de sus jugadores una torcedura, algo, no metan mano, no hagan nada, no hagan nada. Lo que yo les quiero decir, protéjanlo, lleven lo que les saquen radiografías, porque ves que súbele y Que jálale y todo apriétale, que eso. suéltale. Muchas cosas nos enseñaron. Y con el profe Córdoba, no, 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 qué clase de señor. Tenemos clase en el salón y luego en la cancha, Samuel. Y en la cancha tenemos que llevar cuadernos y todo para aprender lo que estábamos haciendo. No, pues yo jugaba, acababa de jugar Liga Mayor y jugué Cimeva y no sé qué. Vamos a hacer unos movimientos. A ver quién se pone de pie para hacerlos. Nungaray. ¿Y a ti quién te dijo? No, profe, te hizo una invitación abierta. No, pero nunca me referí a ti, a otros, no a ti. Siéntate, delante de 60 alumnos, viejo. El profe Y al otro Constancio. otra vez, al siguiente día, terminaba la clase. A ver, aunque no te ofrezcas, agarra mis cosas y me las llevas a la oficina. 2, 3 días así, Samuel. No, un día sí agarré sus cosas y me adelanté, entré a su oficina y dije, bueno, profe, Y ahí ¿qué lo estuve hijos esperando. trae? Solté una carcajada. Te estoy viendo a ver si de veras. Si tienes carácter y soportas todo eso, vas a ser entrenador. No, 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 sí, acá sí, ahí claro que sí se quedó usted ahí soporté. de... Él era la máxima autoridad del básquetbol Sí, en sí, sí, México. sí. Y recuerdo que en ese curso, Samuel, había un campeonato nacional en Tijuana y el equipo de Chiapas, perdón, había calificado en el sur. Y después conocí yo al que era, en aquel entonces, presidente de la asociación, Pablo Salazar Mendiguchía. Ya como gobernador de Chiapas, yo dirigí en Chiapas Cimeva. ¿También dirigió eso? No Sí, sé. sí, allá en Chiapas, en el Cimeva. Ajá. Empezó Arturo Guerrero, Mano Santa, y tuvo un compromiso y me dejó el equipo a mí, ganamos ese Cimeva. Y ahí conocí a Pablo Salazar, un tipazo, el gobernador. Y me dijo el profesor Constancio Córdoba, oye Nungray, me acaba de hablar un buen amigo, gobernador de Chiapas, va en camino a Tijuana y quiere que le consigamos un equipo aquí de Liga Mayor para jugar unos 2, 3 partidos. Dime tú, ¿a quién invitamos? En aquel entonces Telepar, profe. Bueno, va a ser Telepar. Pues ya se preparó todo el gimnasio ahí y todos los 60 alumnos teníamos que estar pendientes ahí, ver y dar un reporte, en fin. Pues los árbitros no llegaban y el profe tenía un carácter durísimo. Sí, sí, ¿Saben sí. qué? Si llegan los árbitros, los vamos a dejar afuera. Ni siquiera van a entrar. Tienen el compromiso de tal horario, así como Iván, ¿verdad? Que llegó tarde porque andaba perdido hace rato. Por cierto. A ver, cuando lleguen los vamos a dejar afuera. Nungaray y un muchacho de Hermosillo, que él era árbitro.
agarre los silbatos, a ver quién va a anotar y ahorita hacemos el juego. Ya estaban los dos equipos ahí para jugar. Lo Dije, puso profe, yo de árbitro, no. Es una orden. Póngame de aguador, póngame lo que sea, pero de árbitro no. Ah, entonces, ¿quieres ser aguador? Sí, profesor. Y en eso estábamos, Samuel. Llegaron los árbitros. Pero pues ya les permitió entrar, ¿verdad? Cuando yo que Nugaray no quería, ¿quieres ser el aguador del equipo? Sí, profesor, quiero ser. Bueno, ¿ya sabes dónde está la bodega? Sí. Ve y abre, ahí hay garrafones. No, ahí fui a agarrar mi garrafón. Le puse en medio de los dos equipos y ahí está. Ya, profe, ya está. No, tú eres el aguador. A llevarles ¿Ya agua. de cuál equipo? De los dos. Ahí estoy sirviendo ir para allá y lo serví para acá. Pero eso te hace crecer, Samuel. Claro, por Eso te supuesto. hace Sí, crecer. sí. Entonces yo bendito el profe, lo vi ya cuando estaba muy enfermo. Que Dios lo bendiga, profesor. Muchas enseñanzas. Incluso gente de aquel entonces, por ejemplo, el profe Julio Maza, muchos entrenadores que fueron destacadísimos. Casi tu paisano, Benjamín Ortega, muchos de ellos tomamos cursos con el profe Córdoba, muy bien recordado por tantas cosas que nos enseñó, y trabajar con mucha energía, mucha Era un disciplina, ejemplo, como un entrenador, como ejemplo, persona. mucha disciplina. Entonces eso lo traemos, Es la ¿verdad? escuelita que viene usted acumulando. Sí, de algunos, digo, aquí a nivel local, él, que conocí el profesor Ordóñez, el profesor Leiva, muchos de ellos, pero el jefe para mí era el profesor, y luego fui a cursos, te digo, venían entrenadores de NBA, de colegial, que aprende uno mucho. Sí, el Yo creo que básquetbol más colegial. el básquetbol colegial nos Claro. enseña más, mucho Sí, más, sí. y hasta la fecha sigo viviendo. Bueno, Y ahora que me dieron ya los Castores la oportunidad de tener un equipo de niños que inician, pues te hace vivir esto, Samuel, te hace de vivir. eso precisamente vamos a hablar. Pero como saben, como ven, tenemos mucho de qué platicar con el profesor Antonio Garay. Entonces los invito a que no se pierdan el próximo episodio de Platicando con Samuel Entre Compas y vamos a hablar de Castores, lo que está viviendo ahorita, de la aventura usted en la universidad, ya como entrenador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y sobre todo una parte que a lo mejor no conocemos, pionero en las transmisiones de la NBA en México. ¿Sale? Entonces no se pierdan el próximo capítulo. Profesor, muchísimas gracias. Esto no se termina. Continuamos platicando entre copas. Seguimos con mentiras entre compas. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias a todos.